Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y que todo les marche de maravilla. Soy su amigo Horacio Pérez Cabrera, estamos aquí en Fundamentos AC para ustedes y en caso de que requieran algo, este es nuestro correo electrónico info@fundamentos.org.mx, ¿vale? Estamos a sus órdenes para lo que requieran. Muy bien, pues, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en esta semana que, bueno, terminó ayer, pero empieza hoy, ahora nuevo horario de verano, no, perdón, horario de invierno, el de verano ya terminó, pero excelente, ¿no? Ya estamos ahora, perdón, ya estamos ahora con nuestro nuevo horario, o el horario que normalmente deberíamos de tener, pero tratando de ahorrar energía de alguna manera, los gobiernos a nivel internacional, a partir de cierta latitud, de latitud norte y latitud sur, modifican sus horarios. Esa es la idea, ¿no? Tratar de ahorrar. Pero bueno, no sabemos si lo van a lograr o no. Hay gente que se molesta mucho por ese cambio de horario. Hay otros que le encuentran mucho mejor porque al menos en el verano pareciera ser que nos dura un poquito más el día y podemos pasar más tiempo con la familia, que finalmente creo que eso es lo que nos interesa, ¿no? No queremos nosotros estar todo el tiempo encerrados, perdón, en una oficina o estar todo el tiempo metidos en el trabajo, sino también necesitamos ese tiempo, ese periodo de tiempo con la familia, con los amigos, para llevar una vida social. Ah, pero es que estábamos encerrados, la pandemia, sí, pero la pandemia de alguna manera se ha ido controlando. Sabemos que hay rebrotes y que esto va a seguir así por un buen rato en tanto se encuentra realmente el tratamiento más eficaz para su control, ¿vale? Y pues mientras tanto, nosotros seguimos aprendiendo. Perdón, aquí bajo el mismo sol estamos aprendiendo acerca de justamente el agradecimiento, ¿se acuerdan? Y hoy cerramos esta enseñanza bajo el mismo sol sobre esta parte de ser agradecidos. Y como ya lo hemos dicho desde el inicio, como lo he estado enseñando desde el inicio, el ser agradecido viene a ser la clave de tu felicidad. Ya vimos que la ingratitud tiene una serie de consecuencias tremendas porque la ingratitud viene acompañada de otras desgracias, decía yo. No solo es una desgracia el ser ingrato, el no tener gratitud, sino que viene acompañada de muchas desgracias, y ya lo vimos, ¿no? Ese narcisismo, ese egocentrismo, esa falta de amor por los demás, sobre todo por los de la propia familia que uno tiene, um, esa falta de control de uno mismo, hablábamos de esa falta de templanza, ¿no? Perdón, y en fin, todo lo que vimos durante tres domingos, los últimos tres domingos, ya vimos que esas desgracias que acompañan al no ser agradecido, pues se tornan en realidad bastante complejas, bastante difíciles de manejar y tienen consecuencias serias, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante que enseñemos que necesitamos ser agradecidos, pero no solo que lo adoptemos nosotros, sino como digo, que lo enseñemos. Y enseñar no solo es dar un concepto, sino vivir ese concepto. Necesitamos sin duda nosotros, empezando por nosotros, porque el buen juez por su casa empieza, me acuerdo que nos decía mi madre, um, necesitamos empezar primero con nosotros aprender a ser agradecidos, cambiar nuestras actitudes al respecto. Yo recuerdo, hace muchísimos años, tendría yo, pues no sé, unos tantos años, más o menos. No, pero fácil tendría, pues no sé, esto ocurrió yo creo que hace unos,
22, 23 años, algo por ahí. Un pastor, a quien respeto y quiero mucho también, me invitó a su casa junto con otras personas para que cenáramos y platicáramos sobre algunos temas. Y yo llegué a su casa y me comporté como si fuéramos, ¿cómo decirlo? Como si fuéramos súper amigos y viejos conocidos y demás. Y la realidad es que no era así. Yo no mostré ningún agradecimiento, ni siquiera por la invitación. No llegué y le dije, ay, muchas gracias por haberme invitado. No, yo llegué, hola, ¿cómo están? Nos dieron de cenar y yo me cené lo que me pusieron enfrente. Ni siquiera, oye, muchas gracias a la esposa del pastor, decirle muchas gracias por lo que prepararon, muchas gracias por lo que dispusieron. Gracias por haberme invitado a su casa. Siempre, mis queridos amigos, cuando te inviten a la casa de alguien, ya sea a tomar un café, a comer, a lo que sea, desde ahí empieza la gratitud, bueno, desde antes, ¿no? Pero el que te reciban en la casa de alguien, el que te abran su puerta, te abran su intimidad, te abran su vida familiar, oye, eso ya es un signo de una confianza tremenda. Y nada más por eso, mostrar gratitud, el hecho de decir muchas gracias por invitarme, gracias por recibirme, yo creo que es fundamental, ¿no? Tener esos signos de educación son fundamentales. Hoy día, lamentablemente, muchas personas han olvidado estos detalles, que son torales, que son centrales, que son pilares fundamentales en cualquier relación humana. El que es agradecido, sin duda, que se abre puertas. El que no, se la cierra solito. No se necesita pensar en otra cosa. Es que Dios no me abre la puerta para esto, para lo otro. No, ni te la va a abrir porque, ¿sabes? No sabes ser agradecido. Piensas que los demás te deben honor y honra y te tienen que estar tratando súper bien. Nada más doloroso que eso. Yo recuerdo que al final de esa cena, ya cuando iba de salida, le dije una disculpa, pero ni siquiera te agradecí que me invitaras. Y gracias. Y me dijo, no, no tienes por qué. No, claro que sí, o sea, una disculpa, en verdad. Y le dije, estaba yo tan emocionado de venir a tu casa que me pasó por arriba de mi cabeza el darte las gracias, ¿no? Entonces es fundamental, en verdad es fundamental que seamos agradecidos y que enseñemos, que mostremos gratitud y que la enseñemos, que en nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, que todos aprendamos en conjunto a ser agradecidos y a ser agradecidos en todo, ¿sí? Es fundamental. Teniendo esa actitud de agradecimiento, sin duda que se van a abrir puertas. El hecho de que cada mañana, cuando abres los ojos y estás consciente ya de tu existencia que continúa, no que fue interrumpida, sino que continúa, ya eso es suficiente para decir, gracias Dios, buenos días. Pero a veces, o la mayor parte del tiempo, no lo hacemos. Damos por hecho que vamos a despertar. Damos por hecho que vamos a estar a la mañana siguiente. No sabemos. Un amigo mío, Alfonso, el buen Ponchito Méndez, ingeniero agrónomo en Chihuahua, lamentablemente durmiendo en la madrugada, sufrió un infarto fatal. Murió al lado de su esposa, él ni se dio cuenta. Simplemente falleció. Así es. Otro colega mío, Francisco J. Cruz, excelente agrónomo, de quien yo aprendí algunas cosas de trabajo. Era más joven que yo.
también en un cuarto de hotel sufrió, al amanecer, sufrió un infarto y quedó ahí. Murió solo, qué triste, murió solo él sí en el cuarto de hotel. Estaba hospedado en un cuarto de hotel porque tenía que realizar un trabajo en campo, entonces había viajado de su casa a la ciudad donde iba a hacer el trabajo y lamentablemente ahí perdió la vida. Entonces, ojo con esto, no demos por sentado que al día siguiente vamos a estar. Seamos agradecidos con Dios de que hoy nos levantamos, estamos respirando, estamos vivos, estamos aquí. Hay muchos que no lo lograron. Y cuando nos vayamos a descansar también hay que dar gracias. Dios nos va a permitir descansar, a tener un sueño reparador para el día siguiente, dedicar otra vez el esfuerzo que vamos a realizar, dedicárselo a Él, ¿no? En fin, por eso es, insisto, importantísimo ser agradecidos. Ujú. Miren, acompáñenme, vamos aquí a Primera de Tesalonicenses. Vamos ahí y leamos en el capítulo 5. Vamos allá a ver qué nos tiene preparado el Señor el día de hoy con esta escritura de donde vamos a partir. Ok, Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Wow. Y bueno, lo que decía hace un momento, ser agradecido es clave de la felicidad. Pero ser agradecido en todo es clave de tu felicidad. Vuelvo a repetir, ser agradecido en todo es clave de tu felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué lo digo? Bueno, ser agradecido en todo es una muestra de estabilidad y de madurez, tanto espiritual como emocional, ¿vale? Eso es así. Y esta muestra de estabilidad, eh, tanto espiritual como emocional, es una prueba de que tu vida está cimentada en la roca, está cimentada en Cristo Jesús. Entonces, es fundamental que puedas agradecer en todo. Porque fíjate, agradecer en todo te viene a librar de una, de la miseria o de una condición de miseria espiritual y emocional al mismo tiempo. Y algunos así lo viven en un estado de miseria espiritual y emocional porque no son agradecidos en todo, son agradecidos por todo. Y esta es una mala lectura de esta escritura que estamos viendo, ahí lo tienen en pantalla. Dad gracias en todo. No dice dad gracias por todo, que la conjunción en sin duda puede ser utilizada también por. Sin duda que eso también puede caber ahí, pero la traducción más adecuada es en. Porque si tú vives siendo agradecido por todo, esto te va a llevar a caer en esa condición de miseria espiritual y emocional. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué me estás hablando? Bueno, pregunta nada más. ¿Quién de ustedes, en su sano juicio, daría gracias a Dios por la violencia, por el abuso de menores, por la existencia de rituales satánicos y en general por el sufrimiento humano? Porque si dice, dad gracias por todo, si así lo queremos entender, entonces tendríamos que dar gracias por esas cosas que son nefastas, ¿no es cierto? Pero
La palabra no dice dad gracias por todo, dice dad gracias en todo. Si la palabra aquí nos dijera dad gracias por todo, entonces agradeceríamos lo malo, agradeceríamos por lo malo. Y al agradecer por lo malo, luego entonces nos llevaría a negar el amor de Dios, nos llevaría a negar su bondad. Miren, ¿qué nos dice aquí Santiago 1:17? Vamos para allá. Es muy importante entender que no debemos de tomar las lecturas de la palabra según nos plazca. ¿Ok? No hay que tener ese error, hay que leer bien la palabra, hay que entenderla, porque tenemos que darle el sentido adecuado y correcto a la escritura. Ok, Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde provienen? De nuestro Padre Celestial. Así es que no podemos nosotros pensar, creer que tenemos que agradecer por todo, porque si agradecemos por todo, agradeceríamos por lo malo, desechando la bondad de Dios y su amor. Estaríamos negando que Él nos da buenas dádivas y que nos da dones perfectos. Pero gracias a Dios que Él no cambia, Él no varía, Él es bueno, Jesús lo dijo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. No podemos esperar otra cosa de nuestro Dios. Y que nos ama, ni dudarlo. Juan 3:16, ¿se acuerdan? ¿Qué nos dice Juan 3:16? De acuerdo a la Escritura, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo. Imagínate, tú recibes dádivas buenas, dones perfectos, y adicional a todo eso que ya es enorme y gigantesco y bueno, recibe su amor, porque de tal forma te amó, que envió a Jesucristo, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Así entonces es importante tener bien en claro que agradecer por todo, pensándolo de esa manera, agradeceríamos también por lo malo y esto nos llevaría a una condición de vida sin otro propósito que vivir resignados porque somos víctimas de todo y de todos. Es así. Entonces, eso, esa resignación absurda que nos impone la lectura de agradecer a Dios por todo, esa lectura equivocada, nos llevaría a estar realmente lejos de la voluntad de Dios. Porque ya leímos algo. Dice agradecer en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios no es que nosotros demos gracias por todo, es que demos gracias en todo. Y eso es diferente. Ya están viendo la gran diferencia. Por un lado, si damos gracias por todo, estamos en una condición miserable. Porque somos las víctimas al final de todo lo malo y tenemos que dar gracias por lo malo. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Ojo,
Tú que me escuchas, tú que me estás viendo, no te dejes llevar por enseñanzas equivocadas, porque ya los he escuchado a varios pastores que enseñan diciendo ser agradecidos por todo. No, no es por todo, es en todo. Y ahorita vamos a ver la gran diferencia. Déjenme continuar. Ok, tienes que ser agradecido en todo. Esa sí es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ok, el ser agradecido en todo le da una orientación totalmente diferente a tu agradecimiento. No es que des gracias por lo malo, sino que en lo malo, en circunstancias difíciles, tristes, negras, oscuras, en circunstancias dolorosas, en ese momento, a pesar de lo más terrible que sea la circunstancia, tú puedes dar gracias. ¿Por qué dar gracias en todo? Porque tienes un Dios de poder, porque tienes un Dios que transforma las circunstancias más oscuras, más difíciles y más dolorosas. Todo eso que parece ser una maldición lo transforma, lo convierte, lo cambia para volverlo una bendición para tu vida. Es por eso que tú puedes dar gracias en todo, no por todo. Gracias en todo. Y dar gracias en todo, esta sí es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo transforma tu entorno, transforma tu percepción de las cosas, transforma tu entendimiento de lo que está ocurriendo alrededor y entonces lo que era un sinsentido cobra sentido, lo que no tenía dirección cobra dirección, lo que no tenía explicación cobra una explicación, porque Dios le va a dar el sentido a algo que a ti te estaba afectando. Y ese sentido viene directo de Dios porque Dios está transformando, cambiando, reorientando esa condición, esa situación dura en una bendición para ti. Mira, acompáñame y vamos a leer los siguientes versículos, ¿vale? Vamos a Salmos 55, 22. Vamos para allá. Veamos qué nos dice Salmos 55, 22. ¿Ok? Salmos 55, 22 nos dice, ok, aquí está. Salmos 55, 22 dice, echa sobre Yahvé tu carga, él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Qué es lo que te está ocurriendo? ¿Qué es lo que para ti es difícil en este momento? ¿Qué se torna complicado para ti? ¿Qué es lo que estás viviendo que está generando dolor, está generando una circunstancia difícil de vivir? Mira, esa carga, dice, échala sobre el Señor, sobre Dios, sobre nuestro Salvador. Fíjate, esta palabra, echa sobre Yahvé tu carga, es rueda sobre él tu carga. Y hace la mención de esta acción de rodar la carga sobre el Señor. Es como cuando, no sé si lo han visto, pero cuando van los dromedarios que los llevan caminando en el desierto y llegado cierto momento, ahí esos camellos, los paran, los echan en el piso para dormir porque ya tal vez se acercó el fin de la jornada, entonces los beduinos paran a sus animales, y los descargan rodando la carga. No es que quiten bultos de encima, sino que así como está el fardo amarrado al animal, simplemente quitan el cincho, ese amarre que le ponen, y lo ruedan y alivian al animal de la carga que traía. Es así. A esto se refiere descarga.
echa o rueda esa carga que tú traes, ponla, suéltala, ruédala sobre el Señor, sobre nuestro Dios, y Él te va a sustentar. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Claro que no. La circunstancia está difícil, sí, pero tú puedes agradecer en ese momento y decir, gracias Dios porque tú puedes tomar esta carga. La pongo en tus manos. Gracias, toma esta carga. Yo no puedo con ella. Y deja que entre esa paz de Dios. Él no te va a dejar para siempre caído. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Es promesa y se cumple. Él te va a sustentar. Él te va a alimentar. Eso es a lo que se refiere. Él te va a alimentar, te va a sustentar, te va a traer alimento, te va a traer agua, lo que tú necesitas para reparar tus fuerzas. Agua espiritual, alimento espiritual para que cobres fuerza, para que te levantes, porque no para siempre te va a dejar caído. Qué importante. Vamos al siguiente. Mira lo que dice Salmos 30:11. Salmo 30:11. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Que de hecho es la porción de esta porción de la escritura es parte de una de las alabanzas más viejita que, que se cantan en las iglesias a veces. Has cambiado mi lamento en baile. Estaba yo quebrantado, estaba llorando, estaba realmente en una situación dura. Dice, pero cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio. El cilicio era una tela áspera que lastimaba la piel con la que se vestían de luto los judíos. Entonces, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me quitaste eso y me ceñiste, me vestiste, me pusiste ropa de alegría. Porque solo Dios es el que te puede hacer ver que a pesar de que estás en un entorno terrible, saldrás victorioso. Pasó con Daniel, ¿se acuerdan? Aquellos que no lo hayan leído, lean el libro de Daniel. Cómo Daniel es metido a un foso con leones que se lo querían comer porque tenían hambre, pero Dios estuvo ahí con él. Y a la mañana siguiente, después de que lo metieron ahí al foso, hasta el rey fue y vio y, Daniel, ¿todavía vives? Y Daniel, sí, tomé un león como almohada, me puse el otro como cobija y mira, dormí tranquilito, ¿qué necesitas? Es así. Cualquiera podría haber dicho, oh, qué horror, ya me van a comer. No. Daniel dijo, bien, si aquí es hasta donde llego, gracias Dios. Y si tú me libras de esto, gracias Dios. Los amigos de Daniel, que los echaron a un horno de fuego. Y el rey vio que, dice, a ver, ¿no echamos tres? ¿Y cómo es que cuatro se pasean? Pues era nuestro Dios ahí metido con ellos, guardándoles del fuego. Y cuando lo sacaron, dicen que ni a humo olía su ropa. Entonces, tal vez las circunstancias son difíciles, tal vez estás llorando, tal vez no es fácil, lo entiendo, tal vez la situación es muy dolorosa, pero sabes, Dios puede quitarte ese cilicio, esa tela áspera, esa circunstancia que te está lastimando y ceñirte de alegría. Da gracias en esa circunstancia, porque Él lo va a cambiar. Él te va a desatar de esa circunstancia y te va a poner una circunstancia nueva que te va a ceñir de alegría.
Vamos a Efesios, veamos ahí. Efesios capítulo 6, versículo 13, porque algunas veces dice la gente, bueno, eso está en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento hay muestras de lo mismo, porque Dios, como vimos, no hay en él sombra de variación, no hay cambios, él se mantiene fiel a lo que Él es. Veamos en el Nuevo Testamento, es Efesios 6:13, y nos dice lo siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firmes. Mira, ya Dios te proveyó de una armadura, lo vemos ahí. Tomad toda la armadura. ¿Cómo? Sí, toma la armadura de Dios. Es el blindaje que Dios ha puesto para ti, para que puedas resistir en el día malo. Y una vez que pase ese día malo, tú te mantengas firme y que no estés tirado en el piso, sino estés firme, que no estés flaqueando, sino que estés firme. Toma toda la armadura, no parte de la armadura. Toma toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura? Bueno, si lees ahí mismo, empieza ahí el capítulo 14, se los leo, no está aquí en las referencias en la pantalla, pero se los leo rápido. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, hay un cinturón que mantiene las ropas en su lugar, ¿no? Que se llama verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad de Dios. La verdad de que Dios existe, la verdad de que Cristo vino, murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó para nuestra vida eterna. Vestidos con la coraza de justicia, para que al corazón no te peguen esas flechas de culpabilidad y demás. Tú estás justificado. Esto protege, la coraza protege tu pecho, protege tu corazón. Ya no hay culpa en ti, ya eres acepto en el amado, dice la palabra. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y esto para qué? Para que el enemigo no hiera tu caminar, para que no quedes cojo y se salga del camino, sino que eso que tal vez era cojo, que estaba lastimado, esos pies lastimados en este caminar de la vida, quedan protegidos con el Evangelio, con el hecho de que tú ya eres salvo, de que Jesús pagó todos los pecados presentes y futuros, que Dios ha retomado esa relación personal contigo, que Dios te ama. Ese es el Evangelio de la paz. Ya estás en paz con Dios. Eso a tus pies le va súper bien para que no tropieces, para que no caigas. Tomad el escudo de la fe, dice así, levantad el escudo, ¿no? Esa placa grande que te protege contra los dardos del enemigo, ¿no? Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. El diablo va a tratar de derribarte, de tirarte de cosas, pero tú levantas el escudo. Yo recuerdo cuando en algún momento tuve que estar fuera de casa, ausentarme por varias semanas. Fue un periodo muy difícil porque coincidió con un periodo de Navidad y de Año Nuevo. Y yo tuve que salir, tuve que estar fuera. Un evento que causó daño muy grande a la agricultura mexicana. Yo tuve que ir y tuve que estar ahí presente. Y dejé a mi esposa y a mi hija más pequeña, perdón, a mi hija mayor, que en aquel momento era pequeña. Y las tuve que dejar por semanas, varias semanas. Y en las noches el diablo venía
tratando de tirarme ideas en mi mente de, y tal vez las roben, y tal vez las asalten, y tal vez les hagan, y tal vez esto, y tal vez lo otro, ¿no? Con esos temores que brincaban y el diablo, sí, y hasta me daba imágenes de lo que les iban a ocurrir. Y yo lo que hacía era, diablo mentiroso, salte, vete de aquí. Los ángeles del Señor acampan alrededor de quien le teme, y mi esposa y mi hija temen a Dios y están guardadas por sus ángeles. Y no les pasó nada, pero yo podía estar en paz, porque esos dardos de intranquilidad y demás, obviamente de repente venían y me distraían de lo que yo tenía que hacer. Pero teniendo el escudo de la fe, sabiendo que Dios estaba guardándoles, pues con eso pude realizar mi trabajo de forma adecuada y no perder en medio de las angustias que de repente nos llegan, no perder el control, sino mantenerme bien controlado, haciendo lo que tenía que hacer. Ok, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Ese casco, ese que te pones aquí arriba para proteger tus pensamientos. No te vas a permitir pensamientos sucios o pensamientos de mal. ¿Me explico? Dice que todo lo bueno es sobre lo que tenemos que pensar, nos dice la Escritura, ¿no? Entonces, cualquier pensamiento que venga en contra de tu salvación, que viene a decirte, no, tú no eres salvo, mira cómo te estás portando, y de esos pensamientos autodestructivos, con el yelmo de la salvación, yo soy salvo, aquí está, me protege, yo sé, este casco que traigo aquí se llama salvación. Así es que vete pensamiento, no tienes por qué estar ahí, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra. Por eso es necesario aprender la palabra, para que no te engañen, para que puedas tú pelear también la batalla. Este es el arma más importante de cualquier creyente. Si tú no lees la Biblia, si tú no conoces la palabra, eres fácilmente derrotado. Pero cuando conoces la palabra y la aplicas, estás usando en esta batalla espiritual esa espada y la estás usando para defensa propia. Toma toda la armadura de Dios para que resistas en el día malo. Y habiendo terminado todo, está firmes. Mira, vamos también acá a Nehemías. Dense cuenta, ¿no? O sea, las circunstancias difíciles pueden venir, pero tú estás equipado. Dios te promete que no te va a dejar tirado, ¿no? Ya vimos ahorita que estás equipado. Dios va a cambiar tu lamento en baile, ¿no? Nehemías, vamos a Nehemías. ¿Dónde estás, Nehemías? Nehemías, Nehemías, ¿dónde estás? Y es importante porque de repente perdemos por no conocer, por no leer bien. Nehemías 13:2 dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿De qué está hablando esto? Bueno, leemos versículo 1 que dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Nehemías aquí narra parte de lo que está escrito y lo pueden encontrar en los libros que escribió Moisés, de cuando ellos
venían caminando del desierto y las naciones de los amonitas y de los moabitas, en lugar de recibir a los hijos de Israel, como dice aquí en la escritura, con pan y agua, le dieron dinero a un profeta para que los maldijera. Y era curioso porque este profeta dice, sí, como no, con gusto, yo era un profeta a sueldo. Hay algunos así. Entonces, este profeta tomó ese dinero y fue y se subió a un monte y desde el monte quiso maldecir a Israel, pero lo único que salió de su boca fue bendición. Y entonces le dijeron, oye, te pagamos para que los maldijeras, no para que los bendijeras. Perdón, perdón, me voy a otro monte más adelante para que cuando pasen por ahí yo los pueda maldecir. Y se fue a otro monte y así lo intentó varias veces hasta que Dios abrió la boca del burro que llevaba a este profeta, este, y, y, y le hizo reflexionar, porque llegó un momento en el que él iba montado sobre el burro en el camino al siguiente monte para subirse y desde allá maldecir, y de repente el burro no quiso caminar más, y no quiso, y no se movía, y entonces se bajó y le apaleó al pobre burro, y el burro voltea y le dice, ¿por qué me pegas? Y ahí fue cuando el profeta dijo, ¿qué? ¿El burro habló? ¿Por qué me pegas? Y cuando voltea, ve al ángel de Dios ahí, le dijo, agradécele al burro, que si no te hubiera tocado, te hubiera quitado la vida. Dios era el que estaba obrando todo para que la maldición que deseaba la maldición que deseaban estas naciones contra Israel fuera convertida en bendición. Dios cambió la maldición en bendición. Esa circunstancia difícil que otros deseaban para Israel, Dios la volvió en bendición. A mí me pasó en muchas ocasiones en mi trabajo. Gente que deseaba mi mal, ese mal que me deseaban, se volvió bendición. ¿Y tú cómo estás? Vamos a la siguiente, Romanos 8. Qué hermosa escritura esta, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí? ¿Sí? Vamos a leerlo para que. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas te van a ayudar a bien. Todas las cosas. Oye, es muy dura la situación, es muy doloroso, tú no sabes, es una pérdida personal. Está bien, lo entiendo. Puedes llorar. Pero todo tiene sentido. Dios va a hacer que esta circunstancia difícil sea transformada y para ti ayude a bien. ¿Cómo algo doloroso me va a ayudar a bien? ¿Sí? Dios no deja que las cosas te acaben, te mantengan tirado. ¿Te acuerdas? Acabamos de leer. Él no dejará para siempre tirado ahí, abandonado al justo. Dios te va a levantar. Esta circunstancia difícil, Dios la va a transformar para que te ayude a bien. El diablo pensó destruirte, el diablo pensó acabarte, el diablo pensó herirte, el diablo pensó, ya lo acabé, ya no va a funcionar más, su matrimonio que funcionaba bien ya no va a funcionar más bien, con esto quedan acabados. Pues no, porque esa circunstancia que tal vez estaba trayendo división va a ser la fuente de una fortaleza que no va a acabar con tu matrimonio. La muerte de este ser querido
que tal vez te iba a mantener abatido, que era lo que quería el diablo, tenerte abatido, deprimido, acabado, pues no va a pasar así. Va a despertar en ti un sentido de empatía por otros que han perdido seres queridos bajo las mismas circunstancias, de tal suerte que tú te vas a volver apoyo para ellos. No sabemos qué va a traer de bendición estas cosas, pero una cosa sí sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y tú fuiste llamado? Claro, tú fuiste llamado. La gente a veces no entiende que tenemos ese llamado de Dios. Todos, llamados a ser sus hijos, llamados a ser salvos, llamados a estar con Él. Ese es el propósito de Dios. Que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna, que todos procedamos al arrepentimiento, que recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es el propósito de Dios. Por lo tanto, todas las cosas te van a ayudar a bien, por muy difícil que sea la circunstancia. Vamos, por último, a Génesis 50:20. Y seguimos con el estudio. Nada más esto era para poner ahí una pequeña muestra de lo que Dios hace. Y desde Génesis hasta Apocalipsis lo hace. Es decir, desde que se funda el mundo hasta la actualidad. Porque todavía el Apocalipsis no llega, entonces estamos en ese periodo. Dios usa todo para mí, ¿no? Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mucho pueblo. Wow. Wow, qué tremenda palabra. ¿Quién lo dijo? José. ¿Quién es José? Uno de los hijos de Jacob. Sus hermanos, envidiosos, dijeron, ya estamos hartos de este nene presumido. Trae una capa de colores que el papá le había hecho. Y él les dijo, y yo soñé que pues había espigas de trigo, creo que había 12 espigas de trigo, pero 11 de ellas se inclinaban a mi espiga. Y soñé que... Y entonces él les platicaba de los sueños que él tenía, José el soñador le decían. Tenía sueños de Dios donde veía cómo sus hermanos iban de alguna manera a reconocer la autoridad de José. Y dijeron, ah, sí, como no, ya verás. Y lo echaron, dice que lo echaron en una cisterna y de repente pasó por ahí una caravana de estos beduinos que eh, eh, eran comerciantes y dijeron, oye, ¿y por qué no se los vendemos y que se lo lleven como esclavo? Y que lo agarran y lo echan con estos comerciantes y lo venden y se lo llevan. Y ellos después matan a un animal y le ponen la sangre del animal en las ropas y van con el papá y le dicen, ¿qué crees? Pobre Josecito, llegó ahí una fiera y se lo comió. Y el papá le lloró y le lloró y le lloró. Y José la pasó muy mal en Egipto. Ustedes pueden leer eso en Génesis, ahí está la historia. Y José la pasó muy mal y estuvo siendo esclavo en la casa de Potifar y después por una falsa acusación terminó metido en la cárcel. Pero de la cárcel, del momento ya más difícil en su vida, de ahí salió para convertirse en uno de los asesores del faraón y gobernar también Egipto. Y en un momento donde hubo una hambruna tremenda en Medio Oriente y
lugar donde había comida era Egipto, porque José había recibido un sueño de Dios para construir almacenes, para guardar alimento, porque vendría ese periodo difícil. Gracias a esto, gracias a que José lo hizo, entonces la gente tuvo comida. Y sus hermanos vinieron, y ahí fue donde entraron los hijos de Jacob a vivir en Egipto. No sabes qué bendición vendrá detrás de la circunstancia difícil. José tuvo que vivir esas circunstancias difíciles para que su carácter fuera moldeado, para que dejara de ser el niño consentido, el niño presumido, el niño que se sentía súper guau, ¿no? Él era la última Coca-Cola en el desierto. Y al final de eso, siendo ya un hombre, 40 años. O sea, cuando se lo llevaron era un jovencito, pero ya de 40 años, con el carácter formado, gobernando una nación, teniendo este sentido de servicio por los demás. Fue como Dios le usó para bendecir a otros, para mantener en vida a mucho pueblo. Tú no sabes qué Dios va a hacer con tu vida. No tienes idea. Pero estas circunstancias difíciles que puedes estar pasando tienen un solo sentido. Que después de esto, todo ese mal que se pensaba contra ti, Dios lo encamine a bien, porque vas a mantener en vida a mucho pueblo. Así es que hay que ser agradecido en todo. No por todo, pero en todo. Si José hubiera agradecido por estar en la cárcel, seguramente se hubiera quedado ahí. Pero él más bien agradeció estar en la cárcel. Algo Dios va a hacer. Y como dice aquí, después él reflexiona y dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Así es que hay que agradecer en todo. Porque agradecer en todo es entender que hay un propósito más elevado que el que nos ocurre. Porque la circunstancia que vivimos, que tal vez es muy difícil, nos está metiendo en un análisis equivocado y pensamos que esto nos va a acabar. Pero no, el propósito que existe es mucho mayor de lo que tú piensas. Y mira, ¿qué nos dice Hebreos? ¿Qué nos dice Hebreos? Vamos para allá rápido. Estamos ya casi en tiempo. Pero vale la pena terminar esto. Tal vez les quite unos minutitos más, pero bueno. Veamos aquí Hebreos 5, del 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿Tú crees que Jesús iba feliz y contento? ¿No crees que Jesús estaba sufriendo, sabiendo lo que le venía? Mira, acompáñame, vamos a leer un poquito más. Fíjate lo que dice aquí Mateo 26, cómo nos narra. Muchas veces no reflexionamos sobre esto, pero Jesús sabía lo que le venía. Jesús, en el monte de la transfiguración, le apareció Moisés. ¿Se acuerdan? Estaba Moisés y otro de los personajes bíblicos, perdón, se me fue ahora el nombre, pero eh, eh, estaban ahí en el monte de la transfiguración y le trajeron el mensaje del Padre diciéndole lo que iba a pasar en Jerusalén. Jesús todavía no lo tenía claro. Sabía que algo iba a ocurrir. Alguien tenía que padecer y cómo iba a padecer, pero no sabía qué tanto. Y entonces vino Moisés
¿no? Y Elías, y hablaron con él. Y estaban ahí Pedro y Juan. Y Pedro que ya quería hacerles una casita ahí para que estuvieran a la sombra, ¿no? Le vinieron a revelar, esto va a pasar, Jesús. Esto es lo que te manda decir el Padre. Y ya el día que llegó, porque todo tiene su tiempo bajo el sol, dice la palabra. Entonces, dice aquí, en Mateo que, ahí en Mateo 26:39, dice, yendo un poco más adelante, porque después de la cena se los llevó al Getsemaní, donde normalmente les enseñaba, y dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa fue una primera oración. Una segunda oración que lo hizo unos pocos minutos después fue, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al principio, Señor, no quiero, por favor, busca otro plan. Tú puedes hacerlo, papá. Y después, está bien, si no va a pasar esta copa sin que yo la beba, entonces hágase su voluntad. O sea, Señor, si esto no va a cambiar, gracias, que se haga tu voluntad. Y oró por tercera vez diciendo lo mismo. ¿Y qué hubo en ese inter? Porque nos dice que fue escuchado. Así, claro. En Lucas 22:43 dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Fue escuchado. Y un ángel vino y lo confortó y lo fortaleció. ¿Por qué? Porque le dio la visión nuevamente. Le dijo, esto es necesario, Jesús. Acuérdate la visión que hay. El propósito es mayor. Y alcanzamos salvación. Porque a veces no entendemos lo que ocurre. Sin embargo, lo que está claro es que Dios, quien va a convertir esto difícil, esto complejo, lo va a convertir en bendición. Esto, esto, Dios lo tiene ya pensado. Es que Dios podía haber librado a Jesús. Dios nos podía haber quitado el sufrimiento. Dios, a ver, tranquilo. ¿Qué nos dice aquí? Dice Jeremías 29:11. Pueden buscarlo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, claro, todos esperamos tener una mejor vida, todos esperamos tener una mejor circunstancia. Nadie quiere estar pasándola difícil. Pero es necesario que nuestro carácter sea moldeado. Porque si no, entonces seríamos unos niños caprichudos hedonistas, que buscaríamos el placer por el placer mismo. Pero Dios lo que está haciendo es traer disciplina a nuestra vida, traer entendimiento a nuestra vida, traer la valoración correcta de las cosas a nuestra vida. Y es así, porque ahora el sacrificio de Jesús que nos libró del yugo de la carne, nos hace contrastar la obediencia voluntaria de Cristo. Por eso dice que aprendió obediencia, ¿se acuerdan que lo leímos? Aprendió obediencia. Bueno, esa obediencia voluntaria de Cristo la contrastamos contra la desobediencia inducida de Adán. La obediencia perfecta de Cristo la podemos contrastar contra nuestra imperfecta rebeldía y desobediencia. La obediencia voluntaria de Cristo la podemos contrastar
contra la rebelión voluntaria del Satanás, del adversario, perdón. Bueno, Satanás es el adversario. Agradecer en todo, entonces, que esa es la voluntad de Dios, nos permite entender, primero esto, que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Su voluntad es buena. Lo podemos ver aquí, su voluntad para nosotros es buena. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No es el fin que nosotros advertimos que puede llegar y es terrible. No, es el fin que esperamos, pero con un carácter perfeccionado. Porque eso es lo que nos dice, y veamos Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cabales, completos, enteros, que no te falte nada. A veces nos ocurren circunstancias complicadas, porque hay puntos de nuestro carácter que tienen que ser modificados. Dios entonces vio que eso hace falta y entonces Dios es el que nos mete. No, Dios no te mete en ningún problema. Tú te vas y te metes en los problemas porque tu carácter es imperfecto y tomas decisiones imperfectas. Y cuando te metes en esos problemas que prueban tu carácter, es ahí donde Dios viene y te observa y dice, ok, aquí mi hijo tienes que pasarlo. Tienes que usar de tu fe. Esa fe va a producir paciencia y la paciencia te va a llevar a que seas perfeccionado. Lo dice así, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, tendrás que atravesar con paciencia esa prueba para que la obra sea completa, para que seas perfeccionado. Dios lo está vigilando, Dios lo está viendo y en algún momento eso Dios lo va a transformar, lo va a cambiar. Porque Dios no te va a dejar para siempre caído, ni te va a dejar sufriendo todo el tiempo. Dios va en el momento en el que vea, ya mi hijo está perfeccionado, ya está entendiendo qué es lo que tiene que cambiar. Mira, ya lo ha cambiado, ok, listo, va tu bendición atrás de esto. No sé si me explico. Y no es que Dios sea alguien que le guste verte sufrir. ¿Cómo, papá, tú que has tenido hijos o que tienes hijos, cómo has hecho? Si tus hijos son ya de cierta edad, tal vez ya los viste caminar, tropezarse, pegarse, y salen unos chipotones, unas bolas ahí de los golpes donde se pegan, ¿no? Pero tiene que ser así para que aprendan equilibrio, para que controlen su cuerpo. Tienen que arriesgarse los niños y sufren golpes y sufren dolor, pero tiene que ser así. Si no, no aprenden a equilibrar y a controlar su cuerpo. De la misma forma, de repente te puedes enfermar y claro, tu cuerpo aprende a defenderse de esos intrusos que le llegan. Y ni modo, el niño sufre temperatura y hay que estarle cuidando y demás. Pero es la única forma en la que puede darse el aprendizaje, a través de la experiencia. ¿O tú le negarías a tu hijo el que aprenda a caminar para que no se golpee? ¿O tú le negarías al sistema inmunológico de tu hijo que aprenda a combatir contra bacterias, virus y demás? Creo que no. Cuando entiendes que esto es parte del desarrollo, lo dejas que ocurra
y tú estás nada más vigilando de que no ocurra algo muy grave, que no, no lo dejas caminar en el techo de la casa para que se caiga y se rompa la cabeza, ¿verdad? ¿Me explico? Es lo mismo, Dios es nuestro Padre y Él está, ok, tiene que caminar esto, tiene que transitarlo, ya sé, el diablo lo va a querer tirar, pero una vez que lo tire yo lo voy a levantar, es mi hijo, no voy a dejarlo caído todo el tiempo, pero tiene que aprender para que sea perfeccionado, para que sea cabal, que no le falte ninguna cosa y yo le voy a bendecir. Finalmente, estas circunstancias difíciles se van a volver bendición porque vas a aprender, te vas a volver cabal, perfecto, entero, no te va a faltar nada. Así es que demos gracias en todo, ¿no? No por todo, pero en todo. Porque esta circunstancia te va a hacer más fuerte. Esta circunstancia te va a hacer de un individuo con una fe profunda, grande, bien establecida, con un carácter probado. Y esto te va a permitir al menos tres cositas, ¿vale? Punto número uno, te va a permitir ser libre, porque no vas a tomar la forma de este siglo. Mira lo que nos dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú tomas la forma de este siglo, del mundo hoy día, que es un mundo hedonista, que busca solo el placer, obviamente no te vas a dejar tocar por ninguna circunstancia difícil. Y cuando vengan esas circunstancias difíciles, tu carácter va a ser de cristal. Se va a romper fácilmente. Pero eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que no te conformes a este siglo, que no tomes la forma de este siglo, de este mundo hedonista, sino que a través de leer su palabra renueves tu entendimiento y entonces compruebes que la voluntad de Dios es buena y que te va a resultar agradable y que te va a resultar perfecta porque va a transformar tu vida de tal suerte que vas a ser, como leímos hace un momento, un individuo íntegro, completo, cabal, no te va a faltar nada, va a ser perfeccionado. Otro punto que vas a entender es que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Perdón, ahí faltó una T. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas, en el momento en el que tienes este carácter formado, que estás perfeccionado, que estás completo, que no te falta nada, todas las cosas te van a ser permitidas, todas. ¿Por qué? Porque estarás bien claro de que aunque puedes hacer todo, tú entiendes que hay cosas que no te convienen. Y como no todas las cosas te convienen, no te vas a dejar dominar de ellas. Vas a escoger las mejores para tu desarrollo personal, para tu economía, para tu familia, todas las cosas, todas las cosas. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién te va a culpar de algo? Jesús ya pagó el precio, pero como dice la Escritura, no uséis esta libertad para pecar. ¿Por qué? Porque si te metes a pecar, te vuelves esclavo del pecado, otra vez vuelves al yugo que ya se te había quitado. Y si ya te habían quitado ese yugo que te llevaba, ¿no? Ya saben lo que el yugo es, que es ese tronco que se amarra entre las cabezas de dos animales, ¿no? Tú estabas tú amarrado por la cabeza al pecado, ya ibas caminando, el pecado te arrastraba aunque tú no querías ir tal vez, pero ya te fue quitado ese yugo. Ya no tienes que caminar ahí. Ya nadie te va a decir estás haciendo algo ilícito, porque ya fuiste justificado. Pero
ya sabes que no te vas a meter allá porque no te conviene. Porque no te vas a dejar dominar por tu propia carne, sino que tú vas a dominar a tu carne ahora. Es decir, ya no hay culpabilidad, pero tú no te metes en eso. No te vuelves a amarrar al pecado. Y otra cosa que también vas a entender es que tienes vida abundante. Faltó ahí una letra. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto lo dijo Jesús en Juan 10:10. Bueno, está citado ahí. Entonces, vas a entender claramente esto. Que el ladrón ha querido venir para hurtar, para matar y para destruir, pero Jesús no es así. Dios lo que quiere es que tengamos una vida y una vida en abundancia. Finalmente, y con esto terminamos, Gálatas 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Siendo agradecidos en todo, el fruto que va a traer esto es que tengas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto, debido a que al agradecer en todo, tú habrás crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Porque estarás entendido de que todo lo que esté ocurriendo te va a ayudar para bien, porque Dios va a transformar todo aquello que era para tu mal en bendición. Así es que seamos agradecidos. Seamos agradecidos, hermanos. Agradecidos en todo. Y con este agradecimiento, teniendo estos frutos al final, tu vida va a ser feliz. De hecho, ya puedes prever que esta circunstancia difícil que estás atravesando te va a llevar a espacio amplio, a lugar espacioso, dice la Escritura. Esta estrechez en la que estás te va a sacar al lugar espacioso y vas a disfrutar mucho más. Oye, esto está difícil, pero sé que mi Dios es grande, es poderoso y me va a llevar a un lugar espacioso. Oye, la circunstancia es dolorosa, sí, pero Dios habrá de consolar y me llevará a un lugar espacioso donde yo pueda reposar tranquilo. ¿Vale? Así es que no deseches lo que está ocurriendo. No maldigas esto. Reflexiona y cambia tu actitud. Y mira hacia el bien que Dios va a hacer. Y espera, confía en el Señor. Ten esa fe, esa paciencia, como ya leímos, para que esta paciencia tenga su obra completa y arribes a ese lugar espacioso. Por eso el ser agradecidos, siempre, siempre, en todo, va a traer como resultado último tu bendición y tu bien. Espero que les haya sido de utilidad este estudio que hemos hecho y bueno, pues nos vemos, si Dios lo quiere, el siguiente domingo. ¿Vale? Porque, bueno, yo espero estar aquí, no sé si ustedes van a venir, pero yo por lo pronto sí, los espero con mucho gusto. Un abrazo, que tengan excelente inicio de semana, diviértanse, Dios les bendice y les ama.
Gracias familia, un abrazo a todos, chao.